Hola, bienvenidos a tu canal Eje, Cultura y mucho más. Hoy te traigo un mito, una leyenda o una realidad. Hoy hablaremos de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Romperemos mitos, romperemos la leyenda, veremos realmente la historia de José Gabriel Condorcanqui, quien se hizo llamar Túpac Amaru II. Acompáñame. José Gabriel Condorcanqui Noguera. Estoy hablando nada más y nada menos que de Túpac Amaru II. Así se hacía conocer. Este personaje que nació el 19 de marzo de 1738 en Surimana, en el Cusco. Para mí, realmente solo debería llamarse José Gabriel Condorcanqui, pero él asume el título de Túpac Amaru II. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es sencilla. Él asume el título de Túpac Amaru II por una simple y sencilla razón. Él aduce ser descendiente de Túpac Amaru I, y esto hace que él se llame Túpac Amaru II. Pero hay que recordar que España no lo considera así y nunca le da el título de Túpac Amaru II, por lo que él tanto luchó. Este personaje es el segundo hijo del matrimonio del curaca Miguel Condorcanqui y de la mestiza Rosa Noguera Valenzuela. José Gabriel Condorcanqui, ¿sí?, heredó el cacicazgo de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Esto viene a ser la provincia de Tinta, a más o menos casi 100 kilómetros al sur de la ciudad del Cusco. Este personaje, que prefiero llamarle José Gabriel Condorcanqui, era mestizo, porque su madre era una indígena y su padre tenía, obviamente, antepasados españoles. La mezcla de un español y un indígena te daba un mestizo. Era un personaje que económicamente estaba bien. Ya en la década de 1750 estudió en el Cusco en el colegio de San Francisco de Borja, que era el colegio para caciques e indios nobles, ¿sí? Este colegio era obviamente por parte de los jesuitas, lo tenían. Se dice que este personaje, José Gabriel Condorcanqui, quien sabía leer y escribir, era muy apasionado a la lectura. No era un hombre alto, era un hombre de estatura mediana, probablemente de 1,65 m a 1,70 m no más. Pero lo que se dice es que era de mucha fortaleza física y psicológica. Le gustaba vestir bien. Y sobre todo, pues, expresaba correctamente el quechua y el castellano. Se dedicaba al negocio de ser arriero, que hoy vendría a ser como si tuvieras camiones, ¿sí? Arriero con las mulas, ¿no? Y en este tenía un próspero negocio, pues, ¿no? Que le llamabas, en todo caso, le llamaríamos la arrería, ¿no? En mayo de 1760, cuando tenía 22 años, ¿sí?, se casó con doña Micaela Bastidas, ¿sí?, con la cual va a llegar a tener 3 hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. Se dice que José Gabriel Condorcanqui, o más conocido como Túpac Amaru II, amó mucho a Micaela Bastidas, tanto que le decía Miquita, ¿ya? Pero ¿en qué momento este personaje cambia toda su visión y empieza a luchar contra los españoles? Porque si nace en 1738, ¿sí?, y él empieza toda su rebelión en 1779, 80, estamos hablando que este personaje de Túpac Amaru II tenía ya 42 años, tenía más de 40 años cuando empieza su famosa rebelión, la rebelión de Túpac Amaru II. Entonces tendríamos que analizar qué hizo cambiar a este personaje para que a partir de los 40 años hacia adelante él haga esta rebelión que le va a terminar costando el pellejo, que le va a terminar costando la vida. Y la pregunta que es para el análisis es, ¿por qué no lo hizo antes? O sea, si tú amas a los indígenas y te das cuenta que están siendo maltratados, porque supuestamente este personaje que tenía un negocio próspero no maltrataba a los indígenas, él no los maltrataba, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿sí?, ¿por qué esperar hasta los 40 años? Este personaje de una u otra manera pues quería los derechos, ¿sí?, que le asumía ser el descendiente de Túpac Amaru I. Definitivamente. Y es por eso que se va a Lima, ¿sí? Y es por eso que se va a Lima, ¿sí?, para exigirle a la audiencia de Lima que le dé los derechos de Túpac Amaru I, derechos que no les dieron. A partir de ahí hay una enrolada con España. Entonces hablamos de un Túpac Amaru dolido,
porque le rechazaron el pedido, ¿sí? Porque tuvo un pleito con un personaje que también reclamaba los mismos derechos, que es Felipe Bentancur, ¿ya? Y entonces la corona, de una u otra manera, ¿sí? No la corona española, pero de otra manera, en Lima, los españoles le negaban el derecho, ¿sí? Que él asumía le correspondía, ¿sí? Obviamente este personaje estaba dolido, ¿sí? Dolido, ¿sí? Y es a partir de esos años que empieza su rebelión. Entonces yo me hago la pregunta, si a José Gabriel Condorcanqui le hubiesen dado el título de Tupac Amaru II, reconocido por España, ¿él hubiese peleado con España? Y entonces la historia del Perú realmente hubiese sido distinta, ¿sí? Respecto a este personaje. ¿Qué estamos hablando? Que es un personaje que está dolido y por eso lucha contra España. O sea, está utilizando a los indígenas de pantalla. Realmente no sé qué, no sé qué pensar, ¿ah? Yo hubiese creído más en ti, Tupac Amaru II, si tú desde muy joven hubieses luchado por defender al indígena, ¿sí? Por eso a mí no me queda claro. Pueden decirte el defensor de los indígenas, conocido como el Rey de América, justiciero, ¿sí? Pero me parece también una pataleta. Me parece sinceramente una pataleta. ¿Sí? Para mí definitivamente. Y está bien, luchaste, sí. Porque de una u otra manera, esto era importante para demostrar, ¿sí? Que estabas en contra de todo el maltrato hacia los indígenas. ¿Ya? Ahora, yo sí te haría una pregunta, Tupac Amaru, ¿sí? Desde donde estés, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Sabías que al hacer toda esta rebelión te jugabas el pellejo? ¿Eras consciente de todo lo que podías perder? Porque yo sí creo que eres revolucionario y que eres famoso. Yo sí lo creo, ¿sí? Yo sí lo creo. Yo creo en eso. Pero ya con tus más de 40 años recién empezaste con todo esto. Entonces, sinceramente, de una u otra manera, tu familia también se ve involucrada porque está tu esposa Micaela Bastidas, ¿sí? O sea, que también se juega el pellejo por ti. Y más allá del amor, porque creo que es un amor real. Si es un amor real, creo yo, termina enfrascada, pues, en todo esto, ¿no? Termina enfrascada en la lucha por la independencia, más que por la independencia en esos momentos, más que la independencia en esos momentos, es por un mejor trato al indígena, ¿no? Sí, porque considero que eres un hombre de lucha, ¿sí? Pero como te digo, ¿sí? Empiezas toda tu rebelión cuando terminas ejecutando, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? ¿A quién? A los corregidor y al visitador, ¿sí? En este caso el corregidor, ¿sí? El corregidor era la persona que supuestamente corregía los abusos que dejaron los encomenderos. Vamos a ponerle de esta manera, ya vamos a ponerle de esta manera, ¿sí? El corregidor Arriaga termina siendo asesinado, ¿por qué? Ajusticiado por ti. Entonces el virrey Agustín de Jáuregui envió al Cusco al visitador, ¿sí? José Antonio de Areche, ¿sí? Para terminar sofocando la rebelión inesperada de este personaje, ¿sí? Refuerzos llegaban de Lima al Cusco para sofocar la rebelión de Tupac Amaru II. La rebelión empezó con una batalla donde este personaje de José Gabriel Condorcanqui la gana, que es la famosa batalla de Sangarará, ¿sí? Y parecía ser que realmente esto iba a ser, ¿sí? Victoria total en todas las batallas. Sin embargo, déjame decirte que no fue así, no fue así. Y dice la canción, hay que saber perder. Sí, y yo creo que tú, Pablo, tenías que entender que podía perder, ¿sí? Que podía perder, ¿sí? Eso tenía que entenderlo. Y también creo yo que tenía que ser muy astuto, muy truchimán, ¿sí? ¿Ya? Porque podía ser traicionado, ¿sí? El 18 de noviembre de 1780, ¿sí? Se enfrentaron en Sangará, en el Cusco, donde obviamente triunfaron. Jáuregui, el virrey, estaba molesto. Pues hombre, pues no pueden detener a ese tal José Gabriel Condorcanqui que se hace llamar, pues hombre, Tupac Amaru II. Y eso pasaba. Y eso sucedía y luego se produce la batalla de Checacupe, ¿sí? Y en Checacupe pues es una batalla donde lamentablemente la pierde, ¿sí?
Ya, la batalla de Chacacupe la termina perdiendo José Gabriel Condorcanqui, ¿sí? Y es ahí donde yo te digo hay que saber perder, porque o sea, no todo iba a ganar. El 13 de enero de 1781, Tupac Amaru reorganizó sus tropas. Al mando de Ramón Ponce y Tomás Parvina iban hacia Surubamba, ¿sí? Definitivamente esto es importante, ¿sí? Porque el 24 de febrero de 1781 lo acompañaba el visitador Antonio de Arreche para enfrentar a Tupac Amaru, ¿sí? Los realistas organizaron su gran ofensiva con rapidez. Ya en marzo del 81 salieron las primeras columnas a rumbo a atacar a Tupac Amaru II. Ahí pasa lo siguiente. Profe, una guerra, ¿cómo se pierde? Por un error. Y ahí está el error. Tupac Amaru II cometió el error de su vida. No convocó a las tropas al frente. ¿Eso qué quiere decir? No va a reforzar sus posiciones. Y termina perdiendo la batalla de Chacacupe. Esto fue muy doloroso porque tiene que irse a Tinta, donde también pierde. No le queda de otra. Tupac Amaru está muy cerca de ser capturado. Su cabeza tiene precio. Muchos dicen que ya estaba cerca de que lo capturen, pero como era muy diestro con el caballo, ¿sí? Cruzó con su caballo, luego nadó por el río ya y pudo salvarse y refugiarse en Langui. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién traicionó? ¿Quién traicionó a Tupac Amaru II? Su cabeza tenía precio y alguien lo traicionaría. Sin embargo, ahí le faltó astucia a este personaje. ¿Y por qué digo que le faltó astucia? Porque fue traicionado por dos personajes que formaban parte de él, de su rebelión. Hablo del mestizo Francisco Santa Cruz y Ventura Landeta. En la ciudad de Langui es capturado Tupac Amaru II, así le gustaba que lo llamaran, el 6 de abril de 1781. Francisco de Santa Cruz traicionó a quien le había dado la mano. La suerte de este revolucionario estaba echada. José Gabriel Condorcanqui fue conducido a la plaza del Cusco por un batallón español muy armado, junto con el visitador Areche, quien iba adelante y se daba el lujo de que sabía que eran las últimas horas de este revolucionario. Lo sabía. Traicionaron a Tupac Amaru II. Yo debo reconocer algo. Fue cruel su ejecución. Fue salvaje lo que hizo España. El 18 de mayo de 1781, para mí, uno de los líderes más revolucionarios del proceso anticolonial iba a ser ejecutado. Si realmente el hecho de que no le hayan dado el título de Tupac Amaru II, le hayan negado eso a la audiencia de Lima, haya sido el talón para que Tupac Amaru haga esta rebelión, no importa. Pero sí tengo que valorar la valentía y la audacia de este personaje. Pero la plaza del Cusco fue el lugar para ser ejecutado. Él, bueno, su familia y él. Los prisioneros fueron sacados de sus calabozos y arrastrados por caballos hasta llegar a la plaza. Tupac, Tupita como le puedo decir yo, fue obligado a presenciar la tortura y ejecución de algunos aliados, amigos y su tío. De sus 3 hijos, uno es el que se salva. Sus 2 hijos, que eran los mayores, fueron ejecutados. Su esposa Micaela, de la misma manera. A su hijo mayor le cortaron la lengua junto con su tío. La historia puede ser muy fantástica porque dice que Tupac Amaru fue jalado por 4 caballos y aún así no podía morir. Yo creo que esa es una fantasía, una historia contada de ensueño. Al final, sus verdugos lo tuvieron que decapitar y luego despedazarlo. La cabeza de quien hacía llamarse Tupac Amaru II fue colocada en una lanza exhibida en el Cusco.
Sus brazos fueron llevados a Tungazuca, sus piernas a Libitaca. De la misma manera despedazaron los cuerpos de Micaela Bastidas y de sus hijos y de su tío. El hijo menor de Tupac Amaru, Fernando, de solo casi 10 años, no fue ejecutado, pero sí fue obligado a presenciar la muerte de toda su familia y luego fue desterrado a África con órdenes de prisión perpetua. No sé qué hubiese sido mejor, que hubiese muerto toda la familia o que el hijo menor haya presenciado todo eso. Esta fue la historia del famoso revolucionario de América, del famoso defensor de los indígenas, del famoso rey de América, Tupac Amaru II. Espero te haya gustado este video y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a Eje Cultura y mucho más. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. ¡Chao, chao!